Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, tenemos nuevo Inside de Star Citizen con mucha información sobre los puntos de salto que llegarán algún día de forma completa al universo persistente. En principio los primeros los tendremos en el parche 4.0. Hay muchos cambios respecto a ideas de años anteriores, así que vamos con todo este material. Dale, ¡vamos! Bueno, para empezar déjame contarte que los puntos de salto en Star Citizen son conexiones que unen dos puntos en espacios físicos distantes. Esencialmente, al atravesar una abertura en un lado se viaja por una especie de túnel y se emerge en otro lugar del espacio. Estos puntos de salto son fenómenos naturales y su primer descubrimiento fue accidental. Ocurrió cuando una nave de carga con una fuga en su motor cuántico activó involuntariamente la primera apertura de un punto de salto, desapareciendo y siendo encontrada varios años después. Esto lo recordarás si viste algunos de los videos de lore que hay en el canal y te los voy a dejar por acá arriba por si, no los viste. Nick Croshaw fue quien descubrió que la fuga del motor cuántico de su nave era la causa de este desgarro en el espacio-tiempo. Gracias a su investigación se logró comprender cómo replicar este fenómeno de manera consistente. A lo largo de los años se ha compartido y actualizado mucha información sobre los puntos de salto, refinando el entendimiento y generando nuevas ideas hacia la gente de Cloud Imperium Games. En el universo de Star Citizen habrá dos tipos de puntos de salto. Están los permanentes y los transitorios. Los puntos de salto permanentes son los más estables y están siempre disponibles para que los jugadores los utilicen. Son rutas bien transitadas y fáciles de navegar, como la conexión entre los sistemas Stanton y Pyro. Debido a su estabilidad y tamaño, se ha desarrollado infraestructura alrededor de estos puntos para apoyar el comercio regular que fluye a través de ellos. Por otro lado, tenemos los puntos de salto transitorios, que son más efímeros. Primero vas a tener que encontrarlos y una vez descubiertos, no se sabe con certeza dónde conducen. Estos puntos transitorios pueden ser utilizados solamente una vez o permanecer abiertos por un tiempo indeterminado. Son ideales para aquellos que buscan evitar los puntos de saltos fijos sin problemas de colas o lo que sea, ofreciendo rutas alternativas donde podrás eludir a la seguridad. A diferencia de los fijos, donde cualquier nave puede caber, aquí varía el tamaño ajustándose a la misma. En cuanto al diseño visual, se tomó la decisión creativa de eliminar las puertas circulares que se mostraban en algunos conceptos artísticos anteriores. Esta decisión se basó en el deseo de representar los puntos de salto como fenómenos naturales sin infraestructura artificial que no encajara en su funcionamiento dentro del mundo del juego. Para la versión 4.0 de Star Citizen, el primer y único punto de salto será el que conecta Stanton con Pyro. Ahora bien, llegado el momento de que el jugador interactúe con este punto de salto, primero deberá configurar su ruta en el Star Map, viajando en velocidad cuántica hasta la ubicación de dicho punto de salto. Al llegar ahí vas a tener que ir hasta la estación Gateway más cercana para poder abastecerte antes de adentrarte en el sistema Pyro, que puede carecer de algunos recursos que son más habituales en Stanton. Visualmente los puntos de salto aparecerán a la distancia como pequeñas estrellas pulsantes, atrayendo a los jugadores. A medida que uno se acerca, observará un enorme molino creado por la atracción gravitacional del punto de salto, manifestando como una nube de gas de diversos colores. La experiencia auditiva también es importante para los desarrolladores, como son los sonidos ambientales que van aumentando la intensidad a medida que te vas acercando al punto central de salto. Para utilizar estos puntos de salto vas a tener que comunicarte con el control de tráfico o el ATC para obtener la autorización. El ATC organiza a los jugadores en grupos para dicho salto, aunque actualmente no es posible formar una cola como grupo de jugadores. Una vez autorizado, vas a tener que alinear tu nave con el punto de salto utilizando una interfaz de usuario especial que proporciona orientación visual.
Una vez alineado y sintonizado con el punto de salto, la nave dispara una ráfaga de energía cuántica que abre el portal, revelando el túnel que conduce al nuevo sistema estelar. En ese momento las naves son arrastradas de forma automática hacia el interior del túnel. Ya dentro del túnel, las naves vuelan a una velocidad predeterminada controlada por el flujo de energía. Ahora, una vez dentro de él vas a tener que navegar por este evitando obstáculos y manteniéndote alejado de los bordes, ya que acercarse demasiado puede causar daños por distorsión a la nave. Si el motor de salto de la nave se apaga debido a la acumulación de distorsión, fallará el salto y serás expulsado del túnel, potencialmente terminando en una ubicación obviamente inesperada. La duración actual de un salto se estima en alrededor de 3 minutos, aunque esto está sujeto a ajustes basados en la cantidad de naves que se desea tener en el túnel y también otros factores. Al salir del túnel, tanto vos como otros jugadores que estén utilizándolo van a salir en diferentes ubicaciones para así evitar congestiones y permitir que cada uno tenga su propia vista del nuevo entorno. Además, por supuesto, esto también evitará que del otro lado te estén esperando y emboscando una y otra vez. El equipo de desarrollo está trabajando arduamente para hacer que la experiencia de atravesar el túnel sea lo más fluida posible, equilibrando la dificultad para que sea atractiva sin ser excesivamente desafiante. Están realizando ajustes en variables como la cantidad de personas que pueden saltar simultáneamente, la distancia entre las naves y también la velocidad de movimiento dentro del túnel. Ahora, con todo esto dicho, déjame recordar, más allá de este insight, que originalmente la gente de Cloud Imperium Games concibió los puntos de salto como un elemento fundamental para expandir el universo de Star Citizen de forma orgánica y, por supuesto, obviamente emocionante. En los primeros conceptos, si hacemos memoria, se pensaba en los puntos de salto como fenómenos más estáticos y predecibles, similares a puertas estelares fijas en el espacio con diferentes tamaños. Sin embargo, con el desarrollo del juego la idea fue evolucionando hacia algo más dinámico y podría decirse misterioso a simple vista. Una de las ideas iniciales que se mantuvo también, haciendo un poco de memoria, fue la existencia de diferentes tamaños de puntos de salto. Se planearon puntos de saltos pequeños, medianos y grandes, cada uno permitiendo el paso de naves de tamaño correspondiente. Esta idea se ha refinado con el correr del tiempo, con el correr de los años, aplicándose ahora principalmente a los puntos de salto transitorios, lo que añade una capa adicional de estrategia al juego. Además, en las primeras etapas de desarrollo se consideró la posibilidad de que los jugadores pudieran crear o estabilizar nuevos puntos de salto, lo que habría permitido una expansión del universo jugable dirigida por la comunidad. Aunque este concepto específico no se ha implementado en su totalidad, influyó también en la creación de los puntos de salto transitorios que ofrecen un elemento de descubrimiento y exploración similar. Otro aspecto que también ha evolucionado es la mecánica de navegación dentro de los puntos de salto. Inicialmente, si recordás, se pensaba en un sistema más automatizado, pero el equipo de desarrollo optó por un enfoque más interactivo, requiriendo que los jugadores naveguen activamente a través del túnel, lo que añade, por supuesto, tanto desafío como inmersión a la experiencia. Otro aspecto es la eliminación de las puertas circulares y la adopción de un aspecto más natural para los puntos de salto, que reflejan el deseo del equipo de crear un universo que se siente más orgánico, podría decirse, y científicamente plausible, alejándose de los estereotipos más comunes de la ciencia ficción. Así que gente, la evolución de los puntos de salto podría decir que está demostrando cómo el concepto ha madurado desde una idea inicial más convencional hasta convertirse en un sistema más complejo y dinámico que se alinea mejor con la visión de un universo vivo en constante cambio y obviamente abre las puertas de cara al futuro a la exploración y el descubrimiento de nuevas posibilidades. Por cierto, antes de finalizar quiero hacer mención a las nuevas HUD de las naves que han mostrado durante este insight, algunas muy bonitas, sobre todo me ha gustado mucho la de Drake. Creo que el triángulo de poder pasará a mejor vida dentro de poco y vamos camino a las barritas típicas tradicionales
de otros juegos, lo cual bueno, no me disgusta realmente. Lo único que me sigue preocupando es la legibilidad y cantidad de información que podamos obtener. Es fundamental no solo como mejora de calidad de vida, sino como aporte para la jugabilidad y decisiones que pueden costarte la vida misma dentro del juego, algo que en el futuro podría tener grandes consecuencias. Bueno, ¿qué les parece todo esto que les he comentado? ¿Qué opinan de los puntos de salto? ¿Qué les parecen los saltos temporales y los tiempos que puedan tener? ¿Cómo creen que debe actuar la seguridad ante, algún taponamiento de estos puntos de salto? ¿Cómo creen que actuarán los piratas? ¿Qué opinan sobre las nuevas HUD que vimos? Como siempre, te invito a que dejes tu comentario. Espero que toda esta información te haya servido, gustado e informado. Ya sabes que de ser así podés lanzarme a través de ese punto de salto un enorme like para valorar el contenido del canal. Por supuesto, también podés compartirlo y si no te suscribiste, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir. Ahora que tenemos puntos de salto, con más rumbo desconocido que nunca. Pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.